Buenas noches, queridos asistentes. Viendo que ya la mayoría de asistentes están presentes, daremos inicio a la tercera sesión del Criminal Session y darles una bienvenida cordial y que mencionarles que cada jueves nos centramos en hablar de diversos tipos penales que se encuentran tipificados dentro de nuestro Código Penal peruano. En esta ocasión, y como tercera sesión, tenemos a dos expositoras, Betsanina Carol Calderón, miembro del Consejo Directivo, y Esmeralda Chunque Sardán, miembro de nuestros miembros activos, que nos hablarán de los delitos contra el Estado civil tipificados en los artículos 143 al artículo 146 del Código Penal. Asimismo, les comento que la ronda de preguntas se dará al final de la exposición de nuestras ponentes. Muchas gracias y doy pase a que nuestros ponentes se presenten. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Geraldine, por la presentación. En esta oportunidad, Esmeralda Certán y mi persona, Betsanina Caldero, vamos a explicarles acerca de los delitos contra el Estado civil, que prácticamente abarca desde el artículo 143 al 146 del Código Penal. Bueno, como les comentaba, les vamos a explicar y comentarle algunas ideas acerca de los delitos contra el Estado civil, que abarca desde el artículo 143 al artículo 146 del Código Penal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, comentarles que el ser humano no es un ser solitario, sino social, ya que necesita vivir en una comunidad más que nada para desarrollar tanto su personalidad y expectativas. Esto desde su nacimiento y del mismo modo ocupa un lugar dentro de una familia y la sociedad, por lo que el derecho debe proteger su posición y del mismo modo garantizar su seguridad jurídica. Por ende, el Estado civil define su relación con la sociedad y también varía según su desarrollo y circunstancias personales. Y si nos preguntamos, ¿qué es el Estado civil? Bueno, el Estado civil, según Salinas Sicha, él manifiesta que es una situación jurídica de una persona dentro de la familia y también dentro de una determinación por factores como el sexo, la edad, el matrimonio y además el reconocimiento de la adopción. Por tanto, él considera que como casado a quien ha contraído matrimonio, ¿no? Y sea también el Estado finaliza con la muerte, el divorcio o la nulidad del matrimonio, mientras que el estado de soltero corresponde a quienes aún no se han casado. Además, el parentesco puede ser por consanguinidad cuando existe un vínculo de sangre entre descendientes de un mismo ancestro o también por afinidad. Cuando se establece una relación entre un cónyuge y los familiares del otro. En tanto, podemos decir, de modo como afirmando, que el Estado civil en sí define la relación de una persona de la familia, ¿no? Esta relación puede basarse tanto en la filiación y el matrimonio. Asimismo, también comentarles la otra opinión que es de Freire. Bueno, él señala que el Estado civil es la situación jurídica de una persona dentro de la familia. Del mismo modo, coincide con Sicha en manifestar, ¿no?, que puede ser en base del matrimonio, la adopción, el sexo, el nacimiento, la filiación y todo ello. Siguiente diapositiva. Ok. También tenemos las características. Una de las características es que el Estado civil es la situación jurídica que una persona ocupa, como les comentaba, dentro de la familia y la sociedad. Esto es determinada por varios factores como la edad, el matrimonio, tanto el reconocimiento también y del mismo modo la adopción. Como otra característica es que esta se clasifica en distintos estados como casado, soltero y también en base de la consanguinidad y por el parentesco por afinidad. Eh, Otra de sus características también se basa es que su base legal radica más que nada en la filiación y el matrimonio, que en sí están determinados tanto con los derechos y deberes ante la familia y el Estado. En base a su protección, una de sus características también es que su protección legal evita eh, en énfasis a la parte de, eh, es decir, impide su alteración, o sea, la protección legal impide su alteración o falsificación o supresión sin la intervención de la autoridad, considerándose de un delito sancionado por la ley. La siguiente diapositiva, por favor.
También mencionarles que este delito del Estado civil se sanciona ya sea con pena privativa de libertad o con servicio comunitario. Eh, Buenas noches con todos, chicos. Ahora continuaré explicando con la exposición. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el artículo 143, el cual trata de alteración o supresión del Estado civil. ¿Qué nos dice este artículo? Pues nos dice el que con perjuicio ajeno altera o suprime el Estado civil de otra persona será reprimido con pena privativa de libertad, no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas. Esto dependerá del delito que se cometa y de las circunstancias de cada persona, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a analizar. La conducta típica es entendida como modificar o eliminar ilegalmente el estado civil de otra persona con el fin de causarle algún tipo de perjuicio, ya que según este artículo 143 se debe proteger a la identidad legal y a los derechos derivados del estado civil de una persona. Esto sancionando a quienes lo alteren o eliminen con la intención de causarles algún tipo de perjuicio. En esta misma línea, el verbo rector es entendido como la acción principal que configura el delito. En este caso sería alterar y suprimir. ¿Qué se entiende por alterar? Bueno, por el verbo rector alterar se entiende modificar fraudulentamente la información del estado civil de una persona. Un ejemplo de ello sería falsificar documentos para hacer creer que una persona aparezca como casada cuando en la realidad está soltera. ¿Y qué se entiende por suprimir? Suprimir se entiende eliminar o hacer desaparecer el registro del estado civil de alguien. Por ejemplo, borrar o destruir registros de nacimiento de una persona para que no se pueda acreditar su identidad o filiación. En esta misma línea se tiene que el objeto del delito se divide como objeto material y como objeto formal. El objeto material es entendido como la persona cuya filiación es alterada o suprimida, es decir, la víctima sobre la que recae el acto ilícito. Y el objeto formal es aquel que el Estado civil en sí mismo, protegido por la norma para poder garantizar con certeza, permanencia e inalterabilidad sin justificación legal. Ahora, ¿por qué se castiga este delito? Bueno, este delito básicamente se castiga porque protege el Estado civil, es fundamental para la vida jurídica de una persona, ya que ésta pues determina sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, en el matrimonio y divorcio, influyen herencias y bienes gananciales, en la filiación, ya que garantiza el derecho de sus hijos a su identidad y herencia, y en la capacidad legal, porque afecta la validez de contratos y el acceso a beneficios. Alterar o suprimir la filiación pone en riesgo estos derechos, afectando la seguridad jurídica y la identidad de la persona. Cometer este tipo de delitos se puede cometer de distintos medios, ¿no? Como por ejemplo la falsificación de documentos, como adulterar un acta de nacimiento o matrimonio, con la omisión o eliminación de registros civiles o borrar un acta del sistema oficial, ¿no? El engaño o fraude, el cual sería como sobornar a un funcionario para poder modificar datos legales, para que sean a beneficio de la otra persona. Estas acciones son las que buscan garantizar o alterar ilegalmente la afiliación y el estado civil de una persona, lo cual estaría afectando. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que Juan es el hijo legítimo de un empresario millonario que acaba de fallecer. Su tía, para quedarse con toda la herencia, se encarga de sobornar a un funcionario para que elimine su registro civil del acta de nacimiento de Juan, haciendo que legalmente no pueda probar su filiación. Esto lo deja sin derecho a reclamar a la herencia. Entonces, como consecuencia, lo que podría ocurrir aquí es que la tía podría ser castigada hasta por 2 años de prisión o también podría ser sancionada con trabajo comunitario de 20 a 52 jornadas. Esto debido a que ha suprimido el estado civil de Juan con la intención de perjudicarlo. Ahora, ¿quiénes participan aquí? Aquí tenemos los sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo puede configurarse
Como tal, cualquier persona que altere o suprime el estado civil de otra con la intención de perjudicarlo, ya que no se requiere de una calidad especial, ya que se trata de un delito común, por lo que puede ser un ciudadano, un familiar, un funcionario público, ¿no? O, por ejemplo, un trabajador del registro civil que manipula datos. Ahora nos vamos por el sujeto pasivo. Se considera sujeto pasivo a la persona cuyo estado civil ha sido alterado o suprimido, es decir, quien ha sufrido el perjuicio, quien viene a ser la víctima, con la única condición de que sea mayor de edad, pues aquella que es menor de edad aparecerá otro hecho delictivo. Por ejemplo, alguien con quien borran su registro de nacimiento para quitarle sus derechos de filiación o herencia. Ahora, el bien jurídico protegido. El estado civil de la persona se entiende como bien jurídico al estado civil de la persona, el cual determina su posición legal dentro de una familia, ya sea esta por filiación o también puede ser por matrimonio. Este estado civil debe ser cierto, permanente o inalterable. ¿Por qué? Porque dependen derechos fundamentales como la identidad, la herencia y los deberes familiares. La alteración o supresión ilegal de este estado civil puede netamente perjudicar tanto a la víctima como a los terceros, por lo que la ley sanciona estas conductas para evitar pues su manipulación de registros que lleguen a afectar lo que sería la realidad jurídica de una persona. Consumación o tentativa. En la tentativa es cuando alguien intenta alterar o suprimir el estado civil, pero no logra completar el hecho, ¿no? Hay tentativa cuando el sujeto da principio o ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. Y sin embargo, estos no se han producido por causas extrañas o voluntad del autor. Ahora, se entiende por consumación cuando el estado civil de la persona es efectivamente alterado o suprimido, causando un perjuicio real a la otra persona. Aquí tenemos la opinión de Bramat Arias Torres García, el cual nos dice que el delito se consuma con la alteración o supresión del estado civil. Pues es verdad, el tipo penal exige la concurrencia del perjuicio para el real perfeccionamiento del hecho punible. Si el perjuicio económico sentimental para la víctima o un tercero no aparece, el delito no se perfecciona, así se verifique realmente que el estado civil ha sido suprimido o alterado. Ahora, ¿es dolo o culpa este delito? Bueno, se configura una conducta dolosa, ya que no cabe la comisión por culpa o imprudencia. Esto es para que la supresión o alteración del estado civil se constituya de un hecho punible, deben haber sido ocasionados con conocimiento y voluntad por parte del agente o el autor. Unido a ello, el sujeto activo debe actuar a sabiendas de que causa un perjuicio económico sentimental al sujeto pasivo. ¿Quién es la víctima? El agente debe actuar sabiendo que le causa un perjuicio. Respecto a la antijuricidad, existe la formal y la material. La antijuricidad formal ocurre cuando una conducta está prohibida por ley. El artículo 143 sanciona la alteración de la supresión del estado civil, esto pues sin importar si el autor cree que es justa. Esta norma ayuda a proteger lo que es la estabilidad de los registros civiles y evita que se logre perjudicar a terceros. Respecto a la antijuricidad material, ocurre cuando la alteración o supresión del estado civil causa un daño real. Esto puede ser la pérdida de la identidad legal, porque se va a afectar los derechos de la víctima, los problemas de herencias o pensiones y la falsificación de documentos, lo cual va a afectar el sistema legal. Si no hay perjuicio, el delito no se ha configurado, ya que el daño es clave para la sanción. Y como ya les decía anteriormente, la pena será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con la prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas. Ok, bueno, ahora el artículo 144 que hace referencia al fingimiento de embarazo o parto. Bueno, este artículo del Código Penal sanciona el fingimiento de embarazo pardo, es decir, cuando una mujer finge estar embarazada o haber dado a luz con el objetivo de que un niño que no es suyo obtenga derechos que no le corresponden. Por ejemplo,
Esto podría suceder si una mujer simula un embarazo y luego presenta un bebé como si fuera suyo, pues, para que tenga su apellido, ¿no? O también herede bienes o reciba algún beneficio legal. ¿Y cuál es la pena? Nos preguntamos. La mujer que comete este delito prácticamente puede ir a la cárcel de 1 a 5 años. Y del mismo indica el artículo que si en caso se trate de un médico u obstetra que ayuda a cometer este delito, estos también pueden ser sancionados con la misma pena y además perderán el derecho a ejercer su profesión, ya sea por 1 a 3 años. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a desarrollar el análisis del tipo penal. La conducta típica. La conducta típica es manifestar con palabras o documentos falsos el fingimiento de embarazo empleando certificado médico falso y en caso de la simulación de un parto fingiendo como dolores, recibiendo asistencia médica por un médico u obstetra como les señalaba. Y del mismo modo presentando como propio a un hijo recién nacido ajeno que no es de ella con el propósito de obtener un estado civil dándole automáticamente derechos que en sí no le corresponden, ¿no? También cabe mencionar que el tipo en sí no exige que la mujer se encuentre embarazada y su hijo haya nacido muerto. Siendo un hincapié aquí, es menester señalar que el rector de la acción principal que configura el delito en este caso es el verbo rector fingir. Bueno, a ver, el fingimiento de embarazo es una conducta delictiva que ocurre prácticamente cuando una persona de manera intencional y con el propósito de otorgar derechos a un supuesto hijo que en sí no le corresponde, esta finge o si no oculta o aparenta estar embarazada. Para ello muestra como síntomas subjetivos, es decir, que siente mareos o náuseas y signos objetivos como vendrían a ser como que su vientre está abultado, ¿no? En este contexto, el sujeto activo desarrolla una escena, es decir, crea una mise-en-scène, está para hacer creer a los demás que realmente está en estado de gestación. Esto en sí puede desarrollar como colocándose una almohada en el vientre para simular el crecimiento del abdomen o si no, obteniendo, ¿no?, un diagnóstico médico falso de embarazo en cooperación de un profesional de la salud que vendrían en sí ser un médico o también la obstetra, ¿no? Por otra parte, el fingimiento de parto, este ocurre cuando una persona simula haber dado a luz con la intención de otorgar a un supuesto hijo derechos que en realidad no le corresponden. Para ser creíble este engaño, la persona cree más que nada como que crea una escena, ¿no? Esto lo hace bien elaborada con la finalidad de hacer convencer a los demás. Entonces puede hacer como permanecer en cama como esta persona estuviera en recuperación después del parto, o sino también en caso de fingir dolores de alumbramiento para dar realismo más a la simulación que está desarrollando. También como que hacer que un médico o también la obstetra o familiares la asistan, puesto que con esto le está reforzando la credibilidad del engaño. Del mismo modo puede presentar a un bebé ajeno como propio, asegurando, ¿no?, que es el recién nacido que tuvo ella. Con estas acciones es que logra engañar a su entorno y del mismo modo obtener beneficios ilegítimos, como ya sea, digamos, derechos patrimoniales y también un reconocimiento legal, ¿no?, del supuesto hijo. Bueno, en cuanto a los sujetos del delito, tenemos al sujeto activo que vendría a ser la mujer, es decir, la supuesta madre. Y no puede ser un varón, puesto que es imposible, ¿no?, que finja un estado de preñez o alumbramiento de un nuevo ser. En cuanto al sujeto pasivo, es el supuesto hijo. En esta misma línea, bueno, menciono a Bramont, que él lo que enfatiza es que puede ser el sujeto pasivo el hijo del sujeto activo, es decir, no de la supuesta madre, sin importar su edad, cuyo estado civil se ve alterado al ser atribuido más que nada con un progenitor distinto al real, ¿no?, que no es su verdadera madre. Bueno, en cuanto al bien jurídico protegido, es el estado civil de las personas. No obstante, menciono que así se encuentre o no la inscripción en el registro civil, lo que se sanciona es la conducta de la mujer que finge
un embarazo o parto con la intención de hacer que otra persona asuma sus responsabilidades o si no también los gastos indebidos, logrando que una institución pública emita documentos como que respalden su engaño lo que está realizando, ¿no? Como un certificado de alumbramiento. En cuanto a la consumación y tentativa, bueno, eh, se desarrollan en sí ambas. Bueno, les voy a explicar en tanto la consumación, ¿no? Este delito de fingimiento de embarazo o parto se consuma con la simulación efectiva y la intención fraudulenta de otorgar derechos indebidos a un supuesto hijo. Esto sin necesidad de inscripción en registros civiles. También se perfecciona el delito en sí si un médico u obstetra, como les estaba comentando anteriormente, también certifique, ¿no? Mediante documento el estado de embarazo o si no también el alumbramiento ajeno como propio de la mujer que es atendida o examinada. En cuanto a la tentativa, en el delito de fingimiento de embarazo o parto, más que nada ocurre cuando la persona intenta cometer el delito, pero no logra completarlo, ¿no? Esto puede ser que pase por razones ajenas a su voluntad. Por ejemplo, en el caso de fingimiento de embarazo, una mujer puede que planea hacer creer, ¿no? Que esté embarazada para que un niño reciba derechos indebidos, ¿no? Que no le corresponde. Entonces, pero el engaño en sí es detectado por el médico tratante antes de lograr ¿no? su propósito de manera que se pueda concretizar. En tanto, en la simulación de parto se basa más que nada cuando el supuesto alumbramiento está por iniciarse, pero la falsedad es descubierta antes de completar y de esta manera evita que se realice el registro, ¿no? Entonces nos preguntamos, puede ser que, ¿por qué es tentativa y no delito consumado en estos ejemplos? Porque la acción no llegó a concretarse totalmente y tampoco no se lograron otorgar los derechos indebidos al supuesto hijo. Por otro lado, tenemos lo que es la tipicidad subjetiva, que, bueno, en esta ocasión este delito es de dolo, puesto que en énfasis, es decir, que lo realizó con plena conciencia y voluntad de cometer el engaño, puesto que en sí no es posible cometer este delito por imprudencia o negligencia, ya que su configuración exige más que nada una intención clara y deliberada más que nada, en énfasis a ello. En ese sentido, el agente sabe perfectamente que está fingiendo un embarazo, un parto, pero lo hace con el propósito específico de otorgar derechos a un supuesto hijo que en realidad no le corresponden, ¿no? Pero también cabe mencionar que, además del dolo, es fundamental la existencia de un elemento subjetivo del tipo, lo que significa que la mujer debe tener la intención de manera muy concreta que dar al supuesto hijo derechos que no le corresponden o si no también énfasis que no le pertenecen. Estos pueden ser, como les estaba mencionando, pueden ser que sean no patrimoniales o también patrimoniales. Por lo tanto, si no se prueba que la mujer tenía la intención de otorgar derechos a un supuesto hijo inexistente, no habría delito. Por ejemplo, no se configuraría el delito cuando una mujer, digamos, finge su embarazo, pero para esto puede ser para presionar a su pareja a casarse. O también cuando simula estar embarazada como una broma, ¿no? Como que le hace a su esposo una broma. Entonces, esos delitos no se puede. O sea, no hay delito en ello. Sin embargo, es importante aclarar que, según el autor Arias, el motivo personal por el cual la persona comete el hecho, ya sea de manera altruista o egoísta, no influye en la configuración del delito. Por ejemplo, también les puedo comentar acerca de que si una mujer simula más que nada un embarazo con la intención de alegrar a su esposo porque él anhela no tener un hijo, este motivo está actuando de manera altruista. Y también puede ser otro que en caso, digamos, una viuda finge estar embarazada para reclamar, ¿no? La herencia del difunto esposo, entonces tampoco no es un delito porque prácticamente está utilizando de manera a ser egoísta, ¿no? Pero entonces lo determinante no es el motivo personal, sino la intención de conceder derechos indebidos a una persona que no los tiene. También tenemos en cuanto a la antijuricidad, que en sí se configura de manera formal y material. En base a la autoría y participación, este delito existe lo que es la autoría directa, ya que en sí la mujer que finge o tanto el embarazo o parto tiene dominio de la acción,
Además, se considera partícipes a los médicos o obstetras como más énfasis como cómplices primarios, ¿no? Cuando éstes certifican de manera falsa el estado de embarazo o alumbramiento sabiendo que es falso. En caso de este es que, según el segundo párrafo del artículo 144 de este delito, es que menciona que el médico, o si no también la obstetra que coopera en sí en la ejecución del delito de fingimiento de embarazo, ya sea también de parto, menciona que va a recibir la misma pena e inhabilitación que el autor principal, que vendría a ser no la mujer, la supuesta madre, puesto que en sí es que estos también pues participan, ¿no? De manera directa en la comisión de los delitos, de este delito principalmente, y por tanto su rol es clave, ya que su intervención es más que nada en el engaño, no, en énfasis, por ejemplo, digamos que eh, ya que sin su intervención prácticamente el engaño no tendría la misma validez legal y tampoco no habría una credibilidad, pues, ¿no? En cambio, si su participación es la de cómplice también secundario, la pena sería menor, ¿no? Esto en sí acuerdo al artículo 25 del Código Penal. En tanto, como último, lo que es el tipo penal de la pena, para el autor en sí, em, el delito que viene a ser la mujer sería más que nada una pena privativa de libertad de 1 a 5 años, que también hace énfasis, ¿no? En la conducta típica que es el semenestar. Entonces, el médico obstetra también que coopera para que se cometa este delito sería el mismo tiempo de prisión, es decir, no menor de 1 y tampoco mayor de 5 años, pero también se le va a realizar lo que es la inhabilitación de 1 a 3 años, ¿no? Esto a base del artículo 36, inciso 4 del Código Penal. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en base a la resolución, bueno, les voy a explicar en este contexto a la resolución número 5267 de 2008 de Lima, que trata de que una mujer finge embarazo o extrae un bebé y lo traslada al hospital para dar más que nada lo que es la legalidad al alumbramiento, comete el delito de fingimiento de parto. Este caso ocurrió en Lima. La víctima se llamaba Claudia Herrera. Era una mujer embarazada que fue asesinada para extraerle a su bebé y hacer pasar a la recién nacida como hija de otra persona. En este caso estuvieron involucradas 3 personas, que es Isabel Palacios. Esta fue la mujer que fingió el embarazo y trató de quedarse con la bebé. Y por otro lado tenemos lo que es Diana. Eh, Su apellido era Rivas, lo que era la obstetra señalada en sí para ayudar, ¿no? Que era lo que realizaba la captación de la víctima. Por otro lado está Miguel Montoya, que prácticamente se hace una denominación de que era como un cómplice en el homicidio que se le cometió, ¿no? A Claudina Herrera. Bueno, según las investigaciones que se realizaban es que la obstetriz Diana Rivas había convencido a Claudina Herrera para acudir a una supuesta clínica que estaba en Miraflores, donde manifestando que en sí que recibiría mejor atención médica ahí. En ese día más que nada la agraviada que viene a ser Claudina, subió a un vehículo gris conducido por un sujeto apoderado, Jimmy, junto con Isabel y también Diana, pero en vez de llevarla a una clínica, la llevaron a otro lugar desconocido. Entonces, dentro del auto, más que nada en base a que dentro del auto fue que cometió, ¿no? El primer ataque que le realizaron a Claudina. Por ejemplo, hacía mención que Jimmy le había jalado el cabello a Claudina y la golpeó con una llave de ruedas en la cabeza, del modo que le dejó inconsciente. En otro caso, es en énfasis de que la obstetriz Diana Rivas, en ese instante, ella reaccionó asustada y había gritado que con la palabra, no, ¿qué has hecho? Así no eran las cosas. Luego el grupo, todos ellos, la habían llevado a Claudina a una casa de fachada celeste. Se cree que en esa casa Claudina fue sometida a una cesárea improvisada donde le extrajeron el bebé y como consecuencia pues falleció, ¿no? Luego su cuerpo fue abandonado en un costalillo más que nada por la Panamericana Sur en Surco. Bueno, después de extraer a la bebé, pues que Isabel Palacio fue trasladada hasta el Hospital de Solidaridad
fingiendo haber dado la luz en un taxi. Ingresó gritando y ensangrentada, pues, ¿no? Con parte de la placenta de la señora Claudina aún entre sus piernas para hacer creer a los médicos que el parto había sido real, ¿no? Que el niño en sí era de ella. Luego fue transferida a la maternidad también de Lima, donde registró a la bebé como su hija, con el nombre de Catherine, e inclusive le había puesto su nombre, que era Isabel Tejada Palacios. Este plan en sí tenía un propósito claro, lo cual era legalizar la identidad de la niña para quedarse como si fuera su propia hija. En este caso de pruebas contra Isabel, se encontraron múltiples que confirmaban que la señora Isabel Palacios no había dado a luz, sino que participó en el homicidio para apropiarse del bebé. Uno de ellos fue las declaraciones de testigos. Varias mujeres embarazadas habían señalado que Isabel captaba gestantes prometiéndoles ayuda médica en la clínica Hogar de la Madre. Y también hubo pruebas médicas que en sí habían manifestado que en el hospital se había descubierto que Isabel no tenía signos de haber estado embarazada ni tampoco haber dado luz. Del mismo modo, señalaban que hubo hallazgo de sangre y placenta, puesto que se encontró sangre de la víctima y parte de su placenta en la ropa interior de Isabel, lo que indicaba que estuvo directamente involucrada en la extracción del bebé. Del mismo modo, había el certificado de nacimiento falso, se descubrió que la bebé fue registrada ilegalmente con otro nombre, alterando su filiación. En cuanto a Miguel Montoya, la fiscalía argumentó que participó en el crimen, más que nada en énfasis como cómplice, pero no en sí, no se encontró una prueba directa para que se tenga la culpabilidad, ¿no? Solo se tuvieron como que indicios. Los testigos lo vincularon eh, a él también con el grupo que lo habían realizado. Es que eh, más que nada él vivía cerca del hospital donde Isabel había llevado a la bebé, ¿no? Lo que coincidía prácticamente con la versión de los hechos que Isabel comentaba. Días después del crimen, desocupó su vivienda repentinamente, lo que levantó más sospechas en contra de él, y también se detectaron llamadas telefónicas entre él y también entre otros, ¿no? Que estaban involucrados en ello, pero no se pudo probar que los números eran suyos. En tanto, en 2008 se dictó las condenas para Isabel Palacios, fue condenada ella por homicidio calificado, también por fingimiento de embarazo y parto, alteración de filiación de menor. La pena inicial que le dieron a ella fue de 35 años de prisión. En tanto, Diana Rivas, que viene a ser la obstetra, y Miguel Montoya, ellos fueron condenados como cómplices del homicidio y recibieron prisión preventiva también. Sin embargo, ellos apelaron argumentando que no había pruebas directas en su contra, solo que había indicios, ¿no? Entonces, en el año 2009, la Corte Suprema ratificó la condena de Isabel Palacios, pero en sí lo redujo 5 años, pues de 35 lo bajaron para 30 años, por una cuestión legal, puesto que se aplicó una ley más favorable para la acusada que en ese tiempo no había. En tanto, para Diana Rivas y también para Miguel Montoya, la Corte encontró más que nada que no había suficientes pruebas para una condena firme, por lo que anuló la sentencia y también ordenó un nuevo juicio. Los dos fueron liberados mientras que esperaba un nuevo proceso, pero le dieron como condiciones, no podían salir del país, debían presentarse a firmar cada mes y si faltaban a una citación judicial, estos podrían ser detenidos nuevamente. Bueno, en esta misma línea que les hice un énfasis del caso de lo que había sucedido, vamos a aplicarlo a los tipos penales, ¿no? En cuanto a la conducta típica, el artículo 144 establece que ocurre en ese delito la mujer que finge embarazo o parto con la finalidad de otorgar derechos a un supuesto hijo que en sí no le corresponde. Isabel Palacios finge su embarazo en el Centro de la Salud Maternal, ¿no? Entonces, más que nada era denominado José Gálvez, el Centro de Salud Maternal. Esto con el objetivo de darle apariencia a la legalidad, ¿no? A su futura maternidad, que era de manera ficticia. Y se encontró también evidencia de su historia clínica, ecografías falsas que prácticamente respaldaban su supuesto embarazo. En cuanto a la simulación de parto, ella ingresó al Hospital de la Solidaridad pretendiendo haber dado luz en un taxi, lo que refuerza más que nada la simulación que estaba planteando ella.
y también se identificaron manchas de sangre en su cuerpo y vestimenta, así como restos de placenta entre su ropa interior, lo que indicaba su participación en la extracción del bebé. Y también mismo, ella utilizó pues, ¿no? la documentación para formalizar el registro de la bebé como si fuera su hija biológica, como el partido de nacimiento, ¿no? En cuanto a los sujetos del delito, tenemos lo que es el sujeto activo. En este caso, la mujer, o sea, Isabel, fingió el embarazo y parto. En este caso, entonces el sujeto activo es Isabel, ¿no? Lo cual le convierte más que nada como una autora directa. En cuanto a los sujetos pasivos, tenemos a la menor supuesta hija, que prácticamente fue Fabiana, entonces cuyo estado civil fue alterado al ser inscrita en una identidad ficticia. Por otro lado, también tenemos el Estado, puesto que se perjudicó el sistema registral y la salud pública al emitirse una documentación falsa sobre su alumbramiento inexistente. También los familiares directos de la víctima pueden ser sujetos pasivos. Los medios que en sí se habían utilizado aquí fueron pues la simulación del embarazo y parto, la falsificación de documentos y del mismo modo también la complicidad, ¿no? médica de la obstetra. La consumación se realizó, puesto que se presentó, ¿no? Eh, en el hospital afirmando haber dado luz y obtuvo documentos oficiales que prácticamente validaban su maternidad ficticia. No se requirió que la menor fuera inscrita en los registros civiles para que el delito se perfeccionara, ya que en sí la simulación del parto fue suficiente para engañar a las autoridades y del mismo modo registrar a la niña como suya. Cabe mencionar que no hubo tentativa, puesto que en sí, como les estaba mencionando, pues se completa el delito, ¿no? Se concretiza. En caso de la tipicidad subjetiva, pues Isabel planeó la simulación con meses de anticipación, captó madre gestante con el propósito más que nada de obtener un bebé ajeno y obtuvo también beneficios personales, ¿no? Como la posibilidad de adoptar a la menor y asegurar una filiación fraudulenta. Por tanto, hubo dolo porque en sí pues actuó con plena conciencia de la ilicitud de su error, ¿no? En caso de la antijuricidad, tenemos en cuestión de formal, su conducta es contraria a la ley penal y está sancionada con pena privativa de libertad. En cuestión de material, pues la simulación de embarazo y parto afecta derechos fundamentales como la identidad del menor, la verdad biológica y también la seguridad jurídica del Estado civil. En cuanto a la autoría y participación, la autora directa viene a ser Isabel Palacios, que fingió el embarazo, y los cómplices primarios, pues la obstetra, ¿no? Diana Rivas, que prácticamente ella fue quien proporcionó la documentación falsa y del mismo modo captó a la víctima. La pena aplicada, o sea, como le estaba comentando anteriormente, también se le impuso 35 años de pena privativa de libertad por la comisión de múltiples delitos, incluyendo lo que es el fingimiento de embarazo parto. Después, pues, de la revisión se redujo a 30 años, pero cabe mencionar que en sí la pena correspondiente, esto por fingimiento de embarazo, es conforme al artículo 144, que es la de no menor a 1 ni mayor de 5 años. Ahora continuamos con el artículo 145, en el cual nos señala que el que exponga o oculte a un menor, lo sustituya por otro, le atribuya falsa filiación o emplee cualquier otro medio para alterar o suprimir su filiación, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 5 años. Ahora, antes de comenzar a analizar, veamos cuál es la diferencia entre filiación de parentesco y la relación parental. La filiación de parentesco es entendida como la relación familiar que existe entre dos o más personas, surgidas de la propia naturaleza y las cuales han sido reconocidas por la ley. En tanto, la relación parental es aquella entendida más importante, la cual constituye la filiación. La misma que es entendida básicamente como la relación parental entre padres y los hijos. Es por ello que se le denomina también relación paterno-filial, de vista de que el lado del hijo se le denominará filiación y en vista del lado del padre se le denominará paternidad o maternidad. Esto ya depende del caso. En seguido de ello, la filiación puede ser tanto matrimonial como extramatrimonial. Esto depende de las partes si están casadas o no lo están.
La filiación matrimonial básicamente se presume automáticamente cuando los padres están unidos en el matrimonio, basándose en principios legales como la filiación y la cohabitación. En cambio, se entiende por filiación extramatrimonial cuando básicamente se requiere el reconocimiento voluntario o una declaración judicial para su determinación. Esta distinción no implica discriminación entre los hijos, sino que responde a las diferencias en los medios de prueba al establecer vínculos paterno-filial. Ahora, la conducta típica es entendida o consiste como cualquier acción fraudulenta que altere o suprima la filiación de un menor de edad, afectando así su identidad legal. Esto puede darse mediante ocultamiento, ya que se va a impedir que se conozca su verdadera identidad, o sustitución. Esto se refiere a intercambiar con otro menor, o la atribución de filiación falsa, la cual es cuando se va a registrar con padres que no son biológicamente o por cualquier otro medio que logre pues modificar su estado civil. Estas acciones cometidas son aquellas que atentan contra el derecho del menor o su identidad, su integración familiar, que por lo tanto la ley lo castiga porque se está afectando al menor. Ahora bien, en esta misma línea se tiene que este delito protege el derecho del menor a su identidad y a su filiación verdadera, asegurando realmente que se conozca y se mantenga el vínculo con su familia biológica. Esto es importante ¿por qué? Porque le va a permitir crecer con su identidad real, acceder a sus derechos como la herencia y formar parte de lo que es una familia biológicamente. La ley castiga nuevamente cualquier tipo de alteración que se logre cometer en ello. ¿Existen diferentes medios que para que se pueda cometer este tipo de delito? Pues sí. El delito se comete a través de diferentes acciones, como la falsificación de documentos, por ejemplo, inscribir a un niño con datos falsos en un registro civil, por acciones materiales, como intercambiar a bebés en un hospital para cambiar su identidad, o mediante un engaño fraude, haciendo creer a una persona que el padre o madre de un menor es en realidad ellos, pero que en realidad no les pertenece ese menor. Ahora, los sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, ya que la ley no exige una conducta especial para poder cometerlo. Esto incluye a padres, familiares, médicos, funcionarios de registro civil o cualquier tercero que realice para falsificar documentos, intercambiar bebés o atribuir una filiación falsa. Lo que importa es que el sujeto activo llevó a cabo alguna de las conductas ilícitas descritas en el tipo penal con la intención de alterar o suprimir la filiación de un menor. Por tanto, el sujeto pasivo es la víctima o aquel sujeto con conductas delictivas puede ser solamente menor de edad. Esa es la única condición. Aun cuando el tipo penal no señala expresamente la edad de la víctima, según el Código Preliminar de Niños y Adolescentes, se entiende por menores de edad aquellos que no han cumplido todavía 18 años, que vendría a ser la mayoría de edad cronológicamente. En consecuencia, pues si la conducta recae en una persona con edad superior a la que ya indiqué, no aparecería como un injusto penal. Ahora, en lo referido al bien jurídico protegido, este delito busca proteger el derecho a la identidad del menor, asegurando que su filiación sea correctamente reconocida y no manipulada por terceros. También resguarda lo que vendría a ser su estado civil, ya que su filiación es aquella que define sus derechos y deberes dentro de su familia. Además, garantiza la verdad biológica y jurídica. Esto con la finalidad de evitar engaños que puedan afectar su desarrollo personal, su integridad familiar y sus derechos sucesorios. Ahora, en este artículo es culpa o dolo en este tipo de delito. Pues de la redacción del tipo penal se desprende que se trata de figuras delictivamente necesariamente dolosas. No es posible la comisión de
de culposo porque el agente sabe o conoce que su conducta está alternando o suprimiendo la filiación de la víctima, en este caso el menor de edad. Sin embargo, este conociendo, siendo consciente y de manera voluntaria, altera o suprime la filiación. Por su parte, tenemos la opinión del autor Freire, el cual nos dice o nos enseña que el dolo es una clase de delito consciente de la conciencia y la voluntad, de que trastorna el estado de la familia de un niño con el empleo de los medios referidos por la ley. Ahora veamos la consumación y la tentativa. El delito se consume en el momento en que el sujeto activo logra alterar o suprimir lo que vendría a ser la filiación del menor. Es decir, cuando la modificación de la identidad del niño se hace realmente efectiva. Para que haya delito, la intención del agente debe reflejarse en una acción específicamente concreta. Si la alteración no se llegara a completar porque la maniobra es descubierta antes de su ejecución total o por algunas otras razones, no se consideraría consumado, sino se consideraría como tentativa. Ahora veamos un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Supongamos que dos madres se ponen de acuerdo para cambiar a sus respectivos hijos, poniendo en secreto a la tercera persona a quien se le encargará la realización de esta operación, del traslado de las criaturas, o sea, de cometer el hecho delictivo. El hecho se divulga por una infidencia de internario, llegando a conocimiento de la autoridad, quien sorprende al mandatario haciendo el traslado de una criatura al domicilio de la otra madre y con el fin de devolver trayendo al otro menor. Entonces, este delito no se llegó a concretar, por lo que no se ha consumado y por lo que vendría a ser solamente tentativa. Debemos concluir también que se trata de un delito de resultado, en el cual se requiere específicamente, vaya la redundancia, el resultado mismo, a fin de alterar o suprimir la afiliación verdadera del sujeto pasivo. Si no hay objetivación perseguida por el agente, no aparecerá el injusto penal consumado. Seguimos con la antijuricidad en el delito de alteración o supresión de filiación del menor. Se presenta en dos aspectos. Se puede poner de una manera formal o de una manera material. Una antijuricidad formal es la conducta, es cuando está expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico, ya que el Código Penal sanciona cualquier acción que modifique ilegalmente, o sea, de manera no correcta, la filiación del menor cuando se comete el delito. Y la antijuricidad material es la conducta que afecta directamente al bien jurídico protegido, que es el derecho del menor a su identidad y a la filiación verdadera. Esto pues genera un perjuicio tanto para el menor como también para su familia. Ambos se ven afectados, directa o indirectamente, pero se afectan, alterando su estado civil y también sus derechos patrimoniales y por ende también sus derechos familiares. Ahora, respecto a la pena, el sujeto activo que se encuentre responsable penalmente de haber cometido este tipo de delito y se encuentre dentro del proceso, será pues merecedor de una pena privativa de libertad que oscila según la forma y circunstancias que ocurrieron los hechos que se vayan a estar investigando. En cada caso va a variar, pero la pena privativa se va a dar entre 1 y 5 años. Bueno, abarcando el artículo 146, que hace mención al móvil de honor, que en sí establece, ¿no?, que si el agente de alguno de los delitos previstos en este capítulo, el hecho por un móvil de honor, la pena será de prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bueno, entonces el móvil de honor. Es decir, que si el agente ya sea de alteración o supresión de estado civil, fingimiento de embarazo o parto, o lo que es la alteración o supresión de la filiación de menor, va a cometer este acto ilícito contra el estado civil por un móvil de honor, la pena se le va a atenuar considerablemente. Esta pena es de prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas. Esto en sí más que nada se justifica porque cualquier ciudadano en una situación similar actuaría de forma parecida. Además,
puede ser que en caso de la alteración o la supresión del estado civil, en sí no busca perjudicar a nadie, sino preservar el honor. Cuando el honor está de por medio en sí, pues no, las personas buscan preservarlo o defenderlo, no causar daño a terceros. Asimismo, para una correcta aplicación del atenuante, el móvil honorable no solo debe entenderse como aquel que está relacionado con el honor de la gente o de su familia, sino también como un móvil altruista o noble, el cual en sí esta es que disminuye la gravedad del delito y también reduce su peligrosidad. En ambos casos, el agente no actúa con la intención de causar daño a terceros, como le mencionaba, sino lo que hace es que se ve impulsado por circunstancias que lo llevan a actuar de esa manera. Un ejemplo, en el primer caso del honor de la gente o sino también de su familia sería que una abuela inscribe como su propio hijo a su nieta, ¿no? Para evitarle la deshonra, más que nada la deshonra de su hija que es soltera. En este caso, su intención de ella no es perjudicar a nadie, sino proteger la reputación de su familia en un entorno donde un embarazo, más que nada, fuera del matrimonio, puede ser mal visto. Otro también, un ejemplo sería en este caso que un hombre reconoce, ¿no? Como suyo a un niño que sabe que no es su hijo. Lo hace para proteger la dignidad de su prometida, quien ha quedado embarazada tras sufrir una violación sexual, ¿no? Puesto que actúa con un móvil de honor. Por otro lado, también tenemos que sería el segundo caso en referencia al móvil altruista. Supongamos en esto que María, quien es la madre de Rosa, y Rosa, quien es su hija de María, ¿no? Dan luz el mismo día en un hospital. La hija Rosa sufre la pérdida de su bebé recién nacido, lo que genera un profundo dolor en ella y también en este caso, su madre, que es María, conmovida por el sufrimiento de su hija, decide entregarle su propio hijo de ella para evitarle esa angustia a su hija. Aunque este acto es ilegal porque altera la identidad del niño, su intención como madre no es hacer daño, sino aliviar el dolor de su hija, ¿no? En tanto, en este contexto, el juez está obligado a reducir la pena en estos casos, puesto que no es una decisión discrecional, sino una facultad establecida por la ley. Es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las ponentes y damos pase a la ronda de preguntas para todo aquel que quiera resolver alguna consulta o duda. Ok, tenemos una pregunta de Esnilda que menciona, si alguien altera el estado civil de otra persona sin intención de causarle daño, ¿se configura el delito? Mm, Bueno, en respuesta a ello, eh, no se puede configurar un delito porque no existe la voluntad, no existe la conciencia, ya que el delito requiere dolo, es decir, se requiere la intención de perjudicar netamente a la víctima. Si la alteración no tiene esta finalidad, entonces no se estaría pues configurando un delito. Esto es en base, más que nada, en énfasis al fingimiento de embarazo o parto a base de documentos falsos y también lo utiliza en cuestión de prácticamente como una ayuda, ¿no? De un médico o también la obstetra, ¿no? Que en sí, si ellos no le ayudarían, pues no se concretaría dicho delito. Ujú. Ok, prácticamente lo que sanciona es, como les estaba mencionando en la exposición, lo que finge un embarazo, un parto. Esto en base de que usa documentos falsos
para realizar esta simulación y pues presentar, ¿no?, a un hijo que no es de ella, es decir, un recién nacido que es ajeno. Él lo presenta como de ella, esta supuesta madre, y pues obtiene, ¿no?, un estado civil indebido. Ya. Bueno, creo que esas serían todas las preguntas. Bueno, en primer lugar, agradecerles por el espacio brindado para poder un poco informarnos de este tema y agradecerles por su asistencia. Ok. Bueno, agradecer a ti, Geraldine, y a todos que están presentes en esta oportunidad. Bueno, y solo mencionarle que es fundamental, ¿no?, reconocer el impacto de estas acciones, no solo en el ámbito legal, sino pues también en la sociedad que estamos atravesando. Que este análisis y lo que les hemos compartido, algunas opiniones, también algunos comentarios doctrinarios, pues que nos motiva a reforzar más que nada la ética y la justicia en cada decisión que tomamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar de esta tercera sesión de la Criminal Session, en especial a nuestras ponentes, Betsanina Carol Calderón y Esmeralda Chunque Cerdán. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que hayan disfrutado de este tema tan interesante. Ya estoy segura que a todos nos hemos retroalimentado del aprendizaje que nos demuestra. Y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, todas como Yaciter UPC. Y por último, no se olviden que el próximo jueves seguimos con otro interesante delito, que es el de atentados contra la patria potestad. Hasta luego, muchísimas gracias a todos.